a revisar qué nos plantea el segundo estudio de caso, que es el asunto del siervo del centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión, que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Este pasaje, que también, como dije nosotros, lo analizamos en otra charla, ¿ya?, de la curación del siervo del centurión, también ha dado para diversas interpretaciones, ¿ya?, diversas relecturas, ¿ya?, con respecto a este milagro, ¿ya? Yo aquí no voy a poder hacer, por una cuestión de tiempo, con el mismo detalle que lo hice en la charla donde tratamos este asunto, lo hice mucho más detalladamente, ¿ya? Pero les voy a dejar, a pesar de que la gran mayoría de ustedes la vio, voy a dejar, cuando pase el video, voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar el enlace por si alguien quiere remontarse a esa otra charla y ahí mirar con más detalle, porque como dije, al igual que con el impuesto, yo no hice el mismo nivel de detalle, ¿no es cierto?, históricamente, que, que hice en la charla anterior sobre el impuesto, por razones obvias, porque si no, nos quedaría esto tremendamente largo y extenso y ahí ya nos pasaríamos de, de, de espacio, del espacio que tengo yo y del que tienen también ustedes, ¿no es cierto?, con sus quehaceres. Vamos a mirar la primera interpretación, que es la que hace la teología liberal. Vamos a mirar qué es lo que se hace. Esto es un pequeño extracto de una charla, ¿ya?, hecho en el canal Investigando la Historia de Carla Díaz, quien amablemente me permitió, pese a que el video es público, también les voy a dejar el enlace a ustedes para que lo vean, me permitió usar este pequeño fragmento, son 2 minutos, algo así, así es que para que podamos ahí escuchar a ver cuál es la mirada que la teología liberal le da a este pasaje, en qué es lo que pone énfasis. Aunque esta mirada también la repasamos anteriormente, yo se la vamos a refrescar en este contexto de las interpretaciones. A ver, Alejandro dice: profe, amé su exposición. No sé si me salgo del tema, pero amaría escuchar su opinión sobre el siervo del centurión. bueno, ahí tenemos un ejemplo muy lindo de que para Jesús no era un problema que fueran una pareja homosexual. Eran una pareja homosexual, obviamente, porque los centuriones cuando eran destinados a servir en el extranjero no viajaban con sus familias, viajaban ellos solos y les daban un joven esclavo para que les sirviera de compañero de vida y compañero sexual también. Y ese siervo al que él tanto amaba era justamente su compañero sexual. Eran una pareja homosexual, el centurión y su joven esclavo, que lo podemos saber porque tanto Mateo como Lucas, pero sobre todo Mateo, alternan las expresiones dulos, que quiere decir siervo o esclavo, con pais, que quiere decir jovencito. Un esclavo jovencito en un contexto de centuriones y de milicia romana, obviamente era un esclavo sexual del centurión, pero el centurión lo había llegado a amar, entonces lo amaba y buscaba la sanidad para el muchacho que estaba enfermo. Y a Jesús no le pareció mal, no dijo nada, alabó la fe del centurión, que es lo que a Jesús le importaba. Dice: ni en Israel he visto una fe como esta, porque el centurión dijo: no y es el detalle necesario que que, y el detalle que no es un dato que tome en cuenta, simplemente
no lo No, cuestiona, no lo discute. Él es romano, es su cultura, yo respeto. cultura, exacto. Sí, sí. Entre los judíos estaba mal visto, entre los romanos y los griegos, por favor, era lo común, era lo común. Esta es la impresión de la teóloga Cristina Conti, ¿ya? También extendida y defendida por algunos otros teólogos, ¿no es cierto? Que dice algo que a ojos modernos suena muy bien, ¿verdad? Porque dice que Jesús aquí hace una apertura hacia las diversidades sexuales. Pero es evidente que esta interpretación carece de rigor histórico. Voy a partir por el final, donde yo no sé si Cristina Conti no se da cuenta o se le desliza lo que... si recuerdan, Cristina Conti, la teóloga, dice al final, para los judíos estaba mal visto. Entre griegos y romanos, por favor, era la costumbre habitual. Yo le haría una sola pregunta a Cristina Conti y se la formulo a ustedes ahora aquí. ¿Jesús era griego, romano o judío? Judío, es evidente, ¿no? Por lo tanto, ella misma no se dio cuenta, quizás, pero eh, estaba diciendo entonces que esa actitud no tiene plausibilidad contextual desde Jesús. Y lo otro que la traiciona es cuando ella dice, no recuerdo en este momento si dice un hermoso ejemplo, un maravilloso ejemplo, parte con una calificación que muestra que es lo que ella eh, desea. Y hace una apreciación donde habla de centuriones, cuando probablemente el sujeto al que enfrentó Jesús no era un centurión, porque esto ocurre en Cafarnaún, según el relato, ¿ya? Entonces eso sería un funcionario de Herodes, ¿ya? Con el problema de que Herodes quería muerto a Jesús, entonces no encaja que el que tenía que haber buscado a Jesús para matarlo, lo ande buscando para pedirle un favor, por no descontar y no decir lo más evidente, que es que ponerse a historizar un pasaje de una curación a distancia es particularmente complejo. Y el presentador aquí dice una cosa que es, a ver, que es muy lógica desde nuestra mirada. Dice, y Jesús no dice nada, lo respeta, es su cultura. Dice el detalle, dice el chico que está presentando. Eso es propio de nuestra cultura, ¿no? Pero eso de que para Jesús hubiera un ámbito donde había que respetar las costumbres de los otros y dejarlos ser, no, Jesús es un integrista, ¿ya? Porque vive en el siglo primero, piensa como un judío integrista, no como una persona evolucionada del siglo XXI. Eso que yo digo siempre. Si alguien va a decir que es ilegítimo que Jesús tenga un celular en la mano, perfecto, muy bien. Eso lo aceptarían todos. Si Jesús no podía tener celulares en la mano, por una razón obvia, alguien me va a decir, Fabián, es obvio, Jesús no puede tener un celular en la mano, como lo sostengo yo ahora, porque Jesús era un hombre del siglo primero. Pero extrañamente, Jesús podía tener valores del siglo XXI. Y ojo, esto que expresa aquí Cristina Conti ni siquiera es lo que piensan toda la gente del siglo XXI, porque evidentemente aún las diversidades sexuales por mucha gente son discriminadas, por tanto sería un hombre de ultra avanzado. O sea, no tenía un celular, porque el celular es del siglo XXI, pero sí tenía ideas del siglo XXI. Y además ella, si ustedes se fijan, muy ligeramente dice, y perdón que usted sea tan categórico, pero es que es ligero cuando ella dice, no, obviamente, o sea, se lo despacha así muy alegremente y hace una traducción, ¿no?, de la palabra país, desconociendo que es polisémica. Lo vimos en la otra charla. País puede ser muchacho, esclavo, criado, hijo, es altamente polisémica, ¿ah? Y lo discute en una charla el profesor eh, Álvarez Valdés y el profesor Piñero. Entonces ella aquí omite que la palabra es polisémica y habla de lo que hizo Jesús, cuando eso solo se podría quizá argumentar, quizá tal vez, para lo que quiso decir Mateo. Quizá tal vez uno podría quizá admitir, ya siendo muy generoso, que tal vez pudo ser que la intención de Mateo, porque es verdad que una traducción de la palabra país es muchacho, pero es una traducción de la palabra país. Evidentemente que ponerse a historizar este pasaje, ¿no?, y basarse en un texto, claro, para
formular un valor muy deseable, la apertura de criterio. Pero eso es sacar a Jesús del siglo I y ponerlo en el siglo XXI. Eso es hacer cristología y es legítimo si alguien lo quiere hacer. Esto es claramente una lectura teológica, pero el Absolutamente. problema, sí, No, que pero el, pro- absolutamente es teológico, sí, sí, eso. sí. Pero a ver, y yo quiero insistir en esto, el problema no es que alguien haga una lectura teológica de un pasaje, el problema es que se lo atribuyas a Jesús, Tengo una pregunta. ¿sí? Eh, ¿Es una inferencia eh, de ella decir que el centurión amaba a ese muchacho o está en el texto? Eh, a ver, lo que pasa es que podría entenderse el texto en griego, dado el nivel de preocupación, ¿no? Sí, uno podría, a ver, como digo, Se- en el Hay texto una sería, preocupación, me parece sí, que sí, hay una sí, preocupación. Me parece sí. que ella va más allá cuando dice lo amaba, No, porque habla no, de lo amaba como pareja, no estoy tan cierto de digamos, de, ¿no? de de si el texto griego, Mm. de si en el texto griego se podría entender así, que es otra cosa, ¿no? Ah, está bien, está bien. No estoy cierto como para ser tajante, no quiero hacer lo que ella hace, ¿no? Eh, pero el asunto, digamos, es que, como yo decía, uno podría entrar en la discusión textual, ¿no? Con Mateo, ¿no? Cosa que el propio profesor Ariel Álvarez, que es también defensor de esta hipótesis, él mismo admite en alguna charla, en alguna pregunta, él admite que no está cierto de si Jesús para los años 30 pudo tener esta apreciación, pero que su apuesta va a que para Mateo era así. Y eso podría ser discutible. Ese punto de si para Mateo fuera así es discutible, ¿no? Y muy discutible, pero yo admito que se puede discutir. Pero no es discutible el punto para el caso de Jesús. Y aquí ella misma se traiciona, como digo, cuando dice al final, para los judíos estaba mal visto. No, yo no sé si se da cuenta o no, pero está descontextualizando a Jesús. Está haciendo algo muy propio de un cristiano, que es desjudaizar a Jesús. Bueno, si para los judíos era mal visto y para los griegos y los romanos estaba bien visto, entonces Jesús era un romano o era un griego, porque alguien me tiene que explicar esa parte, ¿no? Pero Claro, aparte, no era un romano común, no era sí, un además, ciudadano romano, un artesano romano, no, era, era un tipo, era de la soldadesca, era, no sé, un oficial, era el que los estaba colonizando, digamos, no era cualquier romano. además no, claro, no era cualquier sujeto romano. ¿Mm? Evidentemente que aquí lo que hay es querer leer un texto de una determinada manera. Y repito, para el texto, el asunto, a ver, si que uno quiere interpretar algo de una manera es legítimo. Yo no tengo ningún problema con eso. Como el ejemplo que yo les puse antes de la canción que yo dediqué al principio de la charla. Sí, yo tengo derecho a hacer eso y alguien probablemente dedicó esa misma canción con otro sentido y la deben haber dedicado en los 50 años que la canción tiene no sé cuántos cientos de personas alrededor del mundo. Y eso que hemos hecho es legítimo. Lo que no podemos decir es que el autor, que la intención de quien compuso la canción era esa. Acá no podemos saber si eso es lo que, ni siquiera con certeza lo que dijo, lo que quiso decir Mateo, menos todavía si eso era lo que pretendió en algún punto, ¿no es cierto?, afirmar o defender Jesús, porque eso es muy, muy complejo. Además, como digo, ponerse a historizar un relato de un milagro de distancia es aún más complicado todavía. Ahí está, ¿no es cierto?, lo mismo que yo ya les había mencionado. El hecho ocurre, se habla de centuriones, pero incluso eso no hace coherencia ni con el relato, porque en Cafarnaún no habían centuriones, ¿ya? Porque Cafarnaún no estaba bajo el dominio de Poncio Pilato, donde sí podían haber habido centuriones, sino que bajo Herodes, ¿ya? Que puede haber tenido policías, pero no centuriones, ¿ya? Una especie de policía herodiana, pero no centuriones, ¿no? Y claro, y todo el juego depende del asunto de los centuriones. Es una mala traducción la que se hace
habitualmente de este pasaje del Evangelio, que se conoce así, ¿no? Jesús y el siervo del centurión. En castellano se le pone centurión. No sé por qué. Lo que pasa es que efectivamente el texto dice centurión, pero es un Ah, error, pero es un error histórico, porque el texto dice mm, centurión. El problema es que históricamente sabemos que ahí no habían centuriones. A ver, es como cuando dice que una corte fue a detener a Jesús en el Evangelio de Juan. Una corte son 500 soldados. Aquí van a ir 500 soldados a claro. detener a un sujeto. Incluso si alguien dijera que fueron a detener a 12, que fueron a detener a todos los participantes, todavía son muchos. Entonces, claro, es un error que comete El el Evangelio. evangelista, digamos. Más que un error de traducción. Que lo comete Mateo porque Lucas habla de no me recuerdo si Lucas o Juan, hablan de un oficial, de un funcionario, ¿no? Ah, No de un cierto. centurión. Sí, Sí, es cierto, un sí, sí, funcionario. sí, sí. Y ahí tenemos la palabra criado, que es, que es pais en griego, y que se puede traducir, como dije, por criado, que es lo que ella traduce en realidad ni siquiera por muchacho, por amante. Bueno, pero esa Claro. palabra puede significar criado, incluso hijo, muchacho, porque además, claro, hay un afán por traducir muchacho como hombre joven, necesariamente por amante. O sea, es estirar hasta el extremo el argumento, que es una posibilidad para el texto, ¿listo? Pero solo para el texto, no para, no para la figura de Jesús, ¿no? Y algunos autores han dicho, a mi juicio con un poquito de error, dicen, aquí hay un núcleo histórico. Este texto para mí claramente es un agregado posterior que le sirve mucho a los seguidores de Jesús, a Mateo, que además es muy polémico con los judíos. Es Mateo el que pone la frase de que caiga su sangre sobre nosotros cuando el tema de Barrabás, ¿no? Y claro, aquí que aparece un Jesús que privilegia al mundo pagano, al mundo romano, al centurión romano por sobre los judíos, ¿no? Y eso tampoco parece muy plausible, ¿no? Y sí parece muy útil para la evangelización dentro del imperio, mostrar un Jesús que le hace un milagro a un centurión y que habla bien de los romanos y en desmedro de los judíos, ¿no? Yo diría que el único posible, ¿ya?, núcleo histórico del relato es ese que les acabo de marcar ahí en moradito. Allá afuera será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? La amenaza con la ajena. Porque eso sí es constante a lo largo del texto. Eso sí cuenta con patrón de recurrencia. Pero todo el resto parece más bien una creación del evangelista que funciona muy bien. Si yo quiero difundir mi mensaje, ¿ya?, tengo que presentarlo así. Alguien me va a decir, sí, pero ocurre que el evangelio de Mateo está más bien destinado a los judíos. Sí, pero es evidente que polemiza con el mundo judío muchísimo, ¿ya? Es Sí, evidente que ya tiene que haber sido forzosamente una comunidad mixta, ¿ya?, porque es muy duro con el mundo judío constantemente. Si es él el que pone la frase cuando pasa lo de Barrabás, es él el que el pueblo responde cuando Jesús habla de perdón, Pilatos habla de la sangre del justo, es Mateo el que dice, caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, Mateo responsabiliza quizá más que nadie a los judíos de la muerte de Jesús, cosa que obviamente es errónea porque las autoridades sí tenían interés en que Jesús muriera, pero los que matan a Jesús en definitiva son los romanos, no los judíos. lo que pasa es que es una polémica entre sectas. Sí, efectivamente. Sectas en el sentido de secciones, ¿no?, del mundo judío. Y la secta jesuánica abiertamente estaba opuesta, sobre todo en la época del Evangelio de Mateo, a los fariseos que se habían hecho del poder. Eh, como toda secta apocalíptica, digamos, tenía esa pica, pero eran Exactamente, sí, todos sí. judíos, digamos. Sí, sí. Y claro, y tienen estas reyertas, así como se pelean los teólogos de la liberación con el Opus Dei. Ahora son todos católicos, pero se pelean a muerte sobre cómo entender los textos. Digo, no sé si a muerte, pero se pelean, evidentemente. Y lo entienden muy diferente. Muy, muy diferente. De hecho, perdón que vayas atrás un poquito, pero lo que entiende la teología tradicional cuando vimos antes lo del impuesto, y lo que entiende Picasa
Es bien distinto, si ustedes lo recuerdan, insisto, perdón por este paréntesis. Es muy opuesto. Ya. Es muy Pero opuesto. una sería más cercana al Opus Dei y la otra sería, aunque Picasso es europeo y no sé si es teólogo de la liberación, pero es muy próximo por lo menos. No sé si él se declara así, pero es próximo. Y es muy opuesto una cosa por la otra. No tiene nada que ver. Claro, sería una teología conservadora y otra más bien progresista. Yo digo Claro. porque llamarlo liberal a mí me lo une mucho al liberalismo Ah, sí entiendo, económico. sí, sí, entiendo. Vamos a ver ahora qué dice o cómo interpreta este pasaje la teología conservadora. Ojo, ahí insisto que yo decidí estas nomenclaturas, pero en realidad no son tan precisas. Yo les puse conservadoras y liberales, pero no es que sean precisas. ¿Ah? ¿No? Es solo para poner, en realidad para no decir teología 1, teología 2, que hubiera sonado quizá más raro todavía, ¿no? Pero es para que simplemente para que se entienda, ¿no? Vamos a ver qué es cómo interpreta este mismo pasaje del centurión, que ya vimos cómo lo interpretaba la teología liberal, ¿no es cierto? Como o la teología más de la liberación, si ustedes quieren, como una apertura de Jesús hacia las diversidades sexuales. Ese es el centro para él, de la cuestión. Veamos cómo lo interpreta básicamente la teología más conservadora, más tradicional. Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ni la mujer cananea, ni el soldado romano eran parte del pueblo judío. Sin embargo, la voluntad de Jesús sucumbió tanto en uno como en otro caso ante la insistencia de la fe de estos paganos. Qué extraño y maravilloso poder tiene la fe cuando es capaz de hacer cambiar hasta los planes de Dios, y cuando además, la fe procede de la confianza y la humildad, que no podrá lograr del omnipotente poder de Dios. Jesús aprovecha la circunstancia del encuentro con el centurión para advertir a los judíos su falta de fe, la carencia de ella en estos, en contraste con la fe de aquellos que no pertenecían al pueblo de la alianza, se hacía aún más evidente. Si se fijan, aquí no hay un asunto con quién era el siervo, ¿no? Sino que hay un tema con decir, bueno, Jesús fue llamado a las ovejas perdidas de Israel, pero terminó por ceder, ¿ya? Para mostrar, ¿no es cierto?, una apertura de Jesús hacia, hacia todos. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene una pretensión de universalidad. Entonces, naturalmente, y por supuesto, la teología conservadora no va a hacer pie en la posibilidad de que Mateo estuviese queriendo decir amante por el muchacho del centurión, ¿ya? Sino que toma otros aspectos del texto para resaltar, en realidad, si se fijan, para defender sus propios intereses. En realidad, cada interpretación, el problema que tiene es que hace que Jesús diga lo que piensa el intérprete. Yo me tomé el trabajo, porque yo no conocía a Cristina Conti, de googlear a Cristina Conti, la autora anterior. Y claro, Cristina Conti pertenece a una rama del cristianismo cuyos únicos dogmas son, si es que no me equivoco, son que Jesús es Dios y que nos salvó. Y él me dice, bueno, que luego cada quien interpreta cómo nos salvó. Claro, cuando tus ideas son de apertura hacia la diversidad sexual y de un mayor relajo de los dogmas, tú vas a defender que Jesús hizo eso. Cuando, como acá, tienes una postura más conservadora, ¿no?, vas a decir que lo que hacía Jesús era abrirse al mundo, vas a odiar la posibilidad, no vas a entrar en la discusión de cómo se entiende la palabra país, porque no está en tu interés. Cuando digo interés, no piensen que alguien no estoy diciendo yo que estas interpretaciones estén hechas con una mala intención, pero sí con un sesgo de confirmación, que en realidad busca hacer coincidir lo que piensa el intérprete con el pensamiento de Jesús. Vamos a ver ahora las dificultades. Yo aquí las resumí, son un poco las que yo ya les mencioné. Pero vamos a ver qué dificultades tienen ambas interpretaciones, ¿no? Tanto la interpretación más del corte, ¿no es cierto?, de la interpretación de la teología de la liberación, o más cercana a la teología de la liberación,
y la interpretación conservadora. ¿Cuáles son los problemas que tienen? Ojo, desde el punto de vista histórico, yo repito, es legítimo que un teólogo haga una interpretación en un sentido y en otro, sí. Lo que a mí me parece como buscador, perdón, del Jesús histórico, que no es legítimo, es que diga, es que eso es lo que le pasaba a Jesús. Porque no es lo mismo. El pasaje de la curación del siervo del centurión no parece contar con garantías de verosimilitud, ya que resulta particularmente complejo historizar un fenómeno prodigioso, más si el mismo se supone realizado a distancia. A esto debemos agregar que no parece plausible la relación de cercanía y complicidad entre Jesús y un funcionario herodiano o romano, no solo porque es conocida la actitud antiimperial del Galileo, sino porque además contamos con testimonio de la tensa relación existente entre Herodes Antipas y Jesús. Así las cosas, no parece razonable que un funcionario que se supone debía detener al profeta Galileo mostrara hacia él una fe más grande que la de los israelitas. Por otra parte, la interpretación de la teología liberal que supone un Jesús favorable a las diversidades sexuales parece más bien la retroproyección de los propios valores que la descripción de los valores de un judío del siglo I. Además, dicha interpretación depende de manera gravitante de la traducción de un término de suyo complejo y polisémico, país. Todo lo anterior conduce a que debamos atribuir el pasaje antes mencionado a la teología de los evangelios más que a algo acontecido realmente durante la vida del Jesús histórico. Eso en resumen, ese pasaje es más bien lo que Mateo quiso presentar o lo que Lucas o Juan quisieron presentar que lo que le ocurrió a Jesús. O que lo que pudo pensar y decir el Jesús histórico. Y vuelvo y repito, para mí al menos el problema no está en que un intérprete, porque eso es legítimo. A uno luego le podrá parecer más o menos una interpretación u otra. El problema está cuando, y que ocurre por norma en el caso de Jesús, obviamente por la trascendencia que tiene el personaje. Cuando se interpreta los textos evangélicos, no se dice por norma es mi interpretación, dada la trascendencia del personaje, porque no tendría tanto sentido. Lo que se dice, ni siquiera se dice, esta fue la intención del autor, se dice, esto fue lo que Jesús quiso hacer o decir, por el peso específico que obviamente tiene en nuestra cultura la figura de Jesús. Porque así se dota, en realidad, porque así se está dotando de autoridad la propia idea del intérprete. Es decir, cuando Cristina Conti dice, Jesús mostró una apertura hacia las diversidades sexuales, en realidad ella está mostrando que entre ella y Jesús hay un completo acuerdo, por tanto le está dando fuerza a su argumento por la autoridad cultural, cultural y religiosa que Jesús posee. Cuando la teología conservadora se olvida de esa posibilidad y se centra en decir, no, en realidad aquí Jesús está ampliando el mensaje incluso a los paganos, aunque él había sido solo enviado a las ovejas de Israel, se está diciendo, nuestra interpretación es igual a la de Jesús. Y lo mismo pasa con las interpretaciones sobre el impuesto. Se está dotando de autoridad la propia interpretación, atribuyéndosela a Jesús. Vamos ahora con el asunto, o la síntesis del asunto sobre el centurión. Desde la teología conservadora, el pasaje del siervo del centurión no solo representa el inmenso poder de Jesús al realizar un prodigio a distancia, sino además es muestra clara de la universalidad de Jesús por haber realizado dicha manifestación a un ciudadano romano. Lo que ya vimos y creo que queda bastante claro, ¿no? Cómo lo interpreta la teología conservadora. Un Jesús que amplía los horizontes más allá de Israel, que hace un acto prodigioso a un ciudadano romano. Y con esto muestra además su poder, ¿no es cierto? Desde la teología liberal, este pasaje representa la magnífica apertura de Jesús a las diversidades sexuales. Desde una mirada más progresista, Jesús lo que hace es, o se muestra este pasaje, cómo Jesús estaba muy abierto al tema de la diversidad sexual. Es decir, en definitiva, ha puesto muy de actualidad la figura de Jesús.